Muy buenas y bienvenidos al mundo de Arcadio. Voy a elaborar un paisaje con una casa rural, pero que puede ser de cualquier país de Latinoamérica, con un detalle en el fondo muy simple. Así es que es un paisaje realmente sencillo, nada más es para poder ubicar, como he dicho en muchas ocasiones, los elementos que intervienen en el paisaje. Pues aquí tengo la casa, es una casa bastante visible. Voy a hacer aquí más o menos. Y por supuesto, lo que tengo yo aquí es una casa vieja. Ya van a ver ustedes cómo está orientada, porque lo importante es que se vea que se trata de una casa campesina, rural, de cualquier país de Latinoamérica. Es un paisaje que estoy haciendo en este momento, estoy creándola, no existe. Es un paisaje completamente inventado, pero nada más que para averiguar o para sentir cómo es que se hace la estructura de este paisaje campesino o de este paisaje rural. Hay algunos detalles que hay que respetar en el paisaje, no importa si es un paisaje costarricense, argentino, mexicano, peruano o de cualquier país de Latinoamérica, que son eh, las proporciones. La casa en sí tiene una característica bien especial, que es una casa de madera que está ubicada justamente en el centro del paisaje, un poquito a la izquierda, y lo que esté a su alrededor no debería ser desproporcionado. Por ejemplo, acá hay una cadena de árboles, entonces yo lo voy trazando y voy marcando más o menos dónde sería que se va a ver allí el detalle del árbol. Algunos sobresalen por allá ligeramente. No es que voy a detallarlos ya, simplemente lo que hago es ponerlos ahí para que se vean al principio por dónde van a ir ubicados, qué espacio más o menos llevan. O sea, es una orientación para uno como artista de ir ubicando el resto del paisaje. Y aquí hay una elevación que va a ir en color claro y por allá una cadena de arbustos. Es una cadena de arbustos que va por aquí, que se pierde en el paisaje, y luego una montaña mucho más lejana, alta eso sí, y que va a generar una estructura muy distinta al resto del paisaje. Pero antes voy a ponerles aquí a ustedes voy a dibujar una parte del cielo. Pero les recuerdo que me visiten en facebook.com raya inclinada el mundo de Arcadio, o también pueden visitarme en Twitter como @cartoonarcadio con doble o en Instagram como @arcadio esquivel. Entonces en esas diferentes redes sociales pueden contactarse conmigo y escribirme, preguntarme o incluso preguntar también por las clases que yo imparto aquí en Curridabat, en San José. Y también para que me pregunten sobre las obras de arte que tengo yo acá, que están a la venta todas. Son no solamente dibujos como este, sino acuarelas, eh, caricaturas, etcétera. Tengo aquí una especie de detalle del paisaje, que a mí lo que me interesa con todo esto es que el paisaje se vea con un detalle grisáceo atrás sin mucha complicación, es simplemente un detalle nada más que para darle forma al paisaje. Son unas nubes muy ligeras, no comprometen en nada porque hacerlos, como ustedes pudieron ver, era pasar el lápiz en esta forma en que lo estoy pasando yo ahora para obtener un gris claro, y después de allí pues venirse a trabajar con los detalles que están más cercanos a nosotros. Recuerden ese orden en las cosas, en cómo se van pintando. Primero es un tono grisáceo muy claro, que es el del cielo que ya había pintado atrás, que ya había puesto atrás, perdón, había trazado con el grafito. Y ahora un gris un poquito más oscuro para esta montaña que está más cercana a nosotros que el propio paisaje muy al fondo, donde el cielo sí está muy distante. Pero esta montaña también es mucho más clara con respecto a lo que sigue después. Es nada más que para ir orientándolos. De atrás hacia adelante, el paisaje se va haciendo más claro hasta más oscuro. Entre más oscuro
sea es porque está más cercano a nosotros y no necesariamente porque tenga que ser muy cercano a nosotros se pinta más claro. Hay que recordar que también es una característica en el paisaje que lo que está muy atrás tiende a ser un poquito más claro en tonalidad. Si estuviésemos hablando de pintura, acuarela por ejemplo o acrílico, entonces los colores significan que son más pasteles allá atrás para buscar esa lejanía atmosférica que no nos va a engañar nunca, ¿verdad? Si no logramos eso en una acuarela, en un acrílico, es posiblemente porque no lo logramos en el lápiz. Por eso es tan importante trabajar el lápiz adecuadamente. Ahí tengo ya el trazo de esa montaña lejana. Ahora lo que voy a hacer aquí es trazar rápido una cadena de pequeños arbustitos. Yo diría que muy pequeños, una cadena de árboles muy pequeña. Arbusto, no sé cómo le llaman en otros países. En Costa Rica se le llama a esto pequeñas matas. Pueden ser cualquier tipo de mata, crotos que también son muy populares en Costa Rica, o puede ser cualquier otro tipo de mata que exista y que tengan otro nombre en otros países de Latinoamérica. Entonces es nada más de ponerle allí el trazo. Yo me inspiro, por supuesto, siempre en muchas fotos. No es que muchas veces no es todo de memoria. Yo tengo unas fotos aquí, me estoy guiando con esas fotos para hacer una idea de paisaje. No necesariamente tal y como están las fotos, sino que es algo más diferente. Lo tomo como guía más que nada. Y le cambio muchas cosas. Ese es un detalle de árbol que está muy allá, ¿lo ven? Pero sí no están tan allá como la montaña y por lo tanto el gris que se va a ver aquí es un gris un poco más intenso. Vamos a ver si lo puedo continuar aquí bajando para lograr una tonalidad adecuada. Tampoco tiene que ser muy intensa, muy oscura no puede ser. Si fuera muy oscura entonces estaría rivalizando ya con lo que voy a pintar en el paisaje que va a estar más cerca a nosotros y eso no es posible. Aquí nada más de ir sacando esta parte, a ver si lo puedo ir mezclando. Algunas partes son más oscuras y otras partes serán más claras. Ese es el efecto de los detalles que hay en la... Esta parte de aquí es la que digo yo que es una cadena de árboles un poquito más suave, que está allá atrás porque está un poquito más lejana. En todo caso, cuando se traza, pues uno vigila que el trazo que se haga sea mucho más suave que este que estaba hecho acá. Es que algunas veces el video se me corta y entonces pierdo un montón de información que ustedes no reciben, pero bueno, algunas veces cuesta acostumbrarse a manejarse. Justamente hace 2 días atrás estuve grabando en el canal 13, en donde yo espero poner pronto videos de allí, ya hechos profesionalmente con las cámaras propias del canal de televisión costarricense, para poder presentarles videos ya con mucho más detalle y mucho más profesionales. Vamos a ver si puedo conseguir esta parte pequeñita que es donde se mete el detalle del árbol. Vamos a ver si logro definir esa parte que es, bueno, realmente esa pequeña montañita o colina que se ve aquí no tiene, prácticamente no tiene textura, es muy blanca. Entonces yo la voy a dejar así. Esta sí tiene un poquito más de textura, está más cercana a nosotros, es la misma continuación de aquella. Entonces voy a seguirla por aquí. No es mucho lo que hay que hacerles, es muchísimo más corta y más interrumpida. Entonces, pero lo que sí tiene, obviamente, es que es más oscura. Es una parte del paisaje que se proyecta allí con unas matitas bien definidas, pequeñas, eso sí, pero bien definidas. Vamos a ver si aquí lo puedo sacar correctamente. A ver si puedo definir eso bien. En realidad lleva una especie de postes o algo así pequeños ahí metidos. Algunos, no muchos. Unos que se ven detrás también. Cuando uno traza estas cosas y se las está imaginando es porque ha estado en el campo, ha conocido cómo es, cómo funciona todo.
me imagino yo que todos hemos vivido o hemos estado en el campo en algún otro momento y conocemos bien a fondo lo que sería estar allí, para conocer la vegetación, cómo es, cómo se comporta, etc. Yo viví mucho tiempo en una zona muy rural, vivía al frente de un lago. Abría la ventana de mi habitación cuando me despertaba en la mañana y aquel lago inmenso era lo primero que me brillaba en la cara. Era lindísimo. Muchos árboles, muchos pájaros llegaban a los árboles que habían allí y aquello era una belleza de todos los días. Uno está chico, cuando uno tiene muy poca edad no se da cuenta de la belleza que eso significa, pero el recuerdo que sí tengo es maravilloso. Ya uno adulto pues entiende que todo eso era una cosa maravillosa. Bueno, ya teniendo todo esto, ahora voy con la casa. En realidad el zacate aquí no me preocupa mucho, solo hay un detalle pequeño acá, con unos matorrales que se van a ver aquí ahorita. Voy a hacerlos porque como está al lado izquierdo no me va a afectar para nada, porque yo voy a trabajar luego hacia el lado, dejando este lado izquierdo sin que yo tenga que tocarlo con la mano derecha, pues con la mano con la cual dibujo. Aquí es un poquito nada más, un poquito de ondulación del pasto, de la distancia, todo esto. Cuando se dibuja todo esto, lo que se pretende es tratar de imitar esas pequeñas ondulaciones que se dan en el pasto a la distancia. Todo esto son ligeras ondulaciones que se dan a la distancia. Luego aquí tiene otro detalle, ya lo van a ver ustedes cuando yo empiezo a hacer eso. Aquí simplemente un poquito de intensidad nada más porque hay unas matas más cercanas a nosotros y obviamente pues van a estar mucho más intensas, con algunos cuantos tallos lógicamente, y no es en todo lado, ¿verdad? Es solamente al lado izquierdo un poquito, hacia el lado derecho también. Algunos son más altos, otros son más bajos, y lo que procuro es que se vean unos detrás de otros. Para eso lo que tengo que hacer es que este, por ejemplo, que estoy haciendo está detrás, entonces se proyecta intensamente oscuro, dejando esta parte más clara para dar la sensación de que aquel está detrás y este otro está adelante. Lo mismo sucede con este otro que está aquí, está más adelante, está más delante, más cercano a la casa, y este otro deja una proyección más clara aquí como para entender que hay unas matitas que son más claras. Y así lo voy dejando, pero aquí sí le pongo unos tallos, ¿verdad? Recordemos que en mí es característico ver esto casi siempre. Ya les dije, tal vez ustedes no lo han visto porque está en otro video, que en mi infancia pues era muy común ver estas matas secas en verano, cuando yo caminaba por el campo. No son muchas, son algunas cuantas que se hacen. Ahora sí me voy a enfocar en la casa, que tiene una sombra, que tiene una parte más oscura, que es la sombra, que va por este lado, que tampoco es que sea un montón de sombra, es una sombra ligeramente suave, no tan oscura. Si ustedes ven el detalle de la sombra, es un detalle ligero, no es tampoco muy complicado, puede ser incluso hasta manchado, puede ser más intenso en unas partes que en otras para buscar esa orientación que tiene la casa en la sombra, y que además la casa no es perfecta, no está pintada perfectamente, incluso no está ni siquiera muy pintada, y lo que se busca nada más que tenga ese aspecto de casa con maderas, algunas más oscuras que otras. Son grandes tablas de madera de la que está construida, por lo tanto se ve que es una casa vieja, puesto que la madera se ha ennegrecido con el paso del tiempo. Y lo hago ya nada más, es una parte. La madera es hacia abajo, ¿no? Pero no voy a hacer toda, nada más es una sugerencia, por así decirlo, de cómo sería esa madera a la distancia, ¿no? Es una sugerencia. Y aquí también, pero aquí ya es menos. Ya aquí lo que se le pone es más que nada la parte cercana al techo. Y por supuesto, ya lo van a ver ustedes cómo se sombrea esto, no es tampoco. Es que no es que sea una parte tan oscura como esta, debe ser mucho más clara. Y el techo aquí sí se proyecta bien firme hasta allá, con algunas irregularidades, no muchas. Después un detalle muy ligero en el techo, como para ver esas corrientes que tiene
a todo lo largo, simulando alguna estructura en el techo sin nada con lo que yo me comprometa, ni mucho menos. Es simplemente unas cuantas manchas, eso es todo. Las manchas permiten que el espectador haga sus propios comentarios, infiera sobre lo que es ese techo, de qué está construido, y nosotros no le vamos a dar toda la solución al espectador para que el espectador piense. Al espectador le gusta pensar, le gusta imaginarse cosas cuando mira una obra. Por lo tanto, démosle algunas cosas que le permitan pensar y y acomodarla de acuerdo a sus pensamientos y experiencias vividas. Aquí es un poquito más fuerte, eso sí. Pues por la salida del alero, entonces el alero produce esa sombra. Bueno, ya todos sabemos eso porque de hecho muchas veces lo hemos hecho acá y yo lo he explicado en algunas otras ocasiones. Todo esto es ni más ni menos que una sombra irregular, ¿verdad? No es una sombra perfectamente trazada, no tiene por qué serlo. Por supuesto, la línea de la madera, que es un poquito más ancha que la que ya había trazado anteriormente, ya que esta está de frente, ligeramente más ancha que la anterior que tracé. Son grandes tablas que cubren gran parte de la casa. Prácticamente cuando se construye esta casa, yo me imagino que se buscaron las tablas más anchas que podían tenerse para que se tuviera ese aspecto así de una pared sólida y fuerte. Aquí voy a poner un poquito de abajo porque si no, es que esto es muy recto, realmente es muy recto. Y eso sí es una cadena de arbustos muy bonitos, decorativos, que están prácticamente al frente de la casa. Lo atraviesan todo. Ustedes algunas veces pueden ver fotos y pueden hacer lo que yo hago, fotos y también recuerdos. Entonces cogen una foto, quien quiera que la haya tomado o ustedes mismos la toman y luego construyen un paisaje basado en las experiencias vividas. Y así es como pueden inventar o pueden crear de un paisaje otro completamente diferente. No tiene que ser necesariamente todo de la foto, hay que pensar que la imaginación, la fantasía juega un papel muy importante a la hora de hacer un paisaje. Aquí voy saliendo ya con esto. Eso es una fila de matas puestas allí porque vamos a pensar que el dueño quería decorar la casa, quería poner una baranda natural y decidió instalar unas cuantas matas al frente. Matas que delimitan la propiedad con respecto a la que hay del vecino. Y para que se vea más bonito, pues le ha puesto este tipo de matita que pues se ve muy bien porque es un verde intenso si lo tuviéramos que hacer en color, pero es un tono oscuro con el grafito ahora que lo estamos haciendo a lápiz. Y yo paso esto a acuarela, que lo voy a hacer más adelante, lo voy a presentar a ustedes como acuarela. Van a ver los colores vivos que tiene. Eso tiene colores cremas, verdosos, claros, verdes oscuros, intensos. Tiene de todo. Entonces lo van a ver ustedes ya después en otro programa especial que yo voy a hacer. Aquí nada más reafirmar un poquito la parte de abajo, que eso lo voy a hacer ahora. No lo hago ahorita para no complicarme. Voy a tratar de avanzar rápido para poder terminar en tiempo más reducido. Entonces, teniendo eso allí, lo que se hace es nada más agregar unas cuantas líneas ahí para que el corte no sea tan brusco. Así se va a poner así, luego saco otra más para acá porque se supone que eso es pasto. Y el pasto se comporta bien interesante cuando lo vemos a la distancia. Se comporta bien interesante, produce esas ondulaciones que a mí me encantan porque me hace pensar que ahí hay animalitos que caminan constantemente, vacas, cabras, caballos, lo que sea, y producen esas alteraciones en el pasto. Aquí un poquito más de matas, como yo les dije, había que hacer un poquito más acá, y también un poquito más intenso. No sé si lo puedo avanzar bastante para terminarlo rápido. Aquí lo que hay es una mata casi como en el centro y ahí se corta, ya no hay más. Para no hacer una cadena monótona como ya lo hicimos aquí, hay que interrumpir el paisaje aquí de otra forma, entonces se hace menos. Aquí lo que le pongo son unos cuantos tallos para que se vea que las matitas no están solas, están
justamente con esos tallos y esas ramas secas, o tal vez no tan secas, pero es que me encanta hablar de eso, de secas, porque como yo ya les dije, viví toda mi infancia en eso, entonces siempre voy a estar refiriéndome a ese detalle. Todo eso se mira a la distancia. Voy a ponerle la firma por acá. Sí, vamos a limpiar todo esto. Yo quería mostrarles el paisaje de hoy precisamente. Ustedes me pueden llamar al 84 85 32 36 para preguntarme sobre los cursos de arte, sobre las pinturas que están a la venta, sobre cualquier duda que tengan, que quieran hacerme, con mucho gusto. Ese es el número telefónico, me pueden consultar por WhatsApp sin ningún problema y yo con mucho gusto les voy a atender. Muchísimas gracias y recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar.